Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana, porque el domingo también tenemos programa. Vamos directamente con el reporte de nuestra compañera Verónica López. Nos llega desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En todo el mundo hay ya más de 5,1 millones de fallecidos y más de 260 millones de personas infectadas. Europa es la región con un mayor incremento en los casos. Preocupa ahora la nueva variante detectada en Sudáfrica, de la que ya hay casos en Hong Kong e Israel. Expertos de la Organización Mundial de la Salud celebran hoy un encuentro para analizar esta nueva variante que preocupa a los científicos por la treintena de mutaciones que ha desarrollado. Ello podría aumentar su capacidad de transmisión o su resistencia ante tratamientos, diagnósticos y vacunas. La Comisión Europea propuso este viernes detener el tráfico aéreo procedente del sur de África para evitar la expansión en Europa. Lo anunció en su Twitter la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La Unión Europea se sumaría así a la adopción de medidas similares adoptadas ya en Reino Unido e Israel. Aunque von der Leyen únicamente se refirió a la región del sur de África sin especificar a qué países afectaría. Naciones como Israel han suspendido los vuelos desde Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini. La OMS advierte desde hace meses que un ritmo excesivamente lento en la vacunación puede dar lugar a nuevas variantes más peligrosas del coronavirus y con ello retrasar el fin de la pandemia. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Expertos advierten que estamos lejos, muy lejos todavía de reportar niveles bajos de contagios y muertes de COVID-19 ante un sistema de salud mundial desigual en la toma de decisiones. La pandemia COVID-19 pudo haberse evitado. La economía necesita una salud sustentable y el planeta sigue enfrentando etapas críticas. Ante esto, ¿cuál es el panorama sociopersonal ante una enfermedad que deja secuelas importantes a quien la ha padecido y cobra vidas de manera casi instantánea a quien presenta una enfermedad crónica degenerativa? A casi 2 años del surgimiento del virus SARS-CoV-2, aún el panorama es desalentador. La vida de cada persona es intermitente ante el riesgo de enfermar y las secuelas prolongadas podrían abrir un abanico altamente costoso. El proceso doloroso de un paciente grave con COVID-19 no se atenúa, al contrario, permanece por un tiempo prolongado. De continuar el ritmo mutuante de este patógeno, los altos costos para las familias y el sistema de salud será exorbitante. Aunque los científicos de ciencias de la salud afirman que será un padecimiento endémico, aún no se sostiene por la Organización Mundial de la Salud. Las horas y los días transcurren, el riesgo de enfermar es latente, nadie se salva, aun aquellos vacunados y quienes ya enfermaron por COVID-19. Apegarse a las medidas tanto directas como indirectas es la mejor solución. La alimentación balanceada, los nutrientes vitamínicos, el ejercicio activo, la higiene sanitaria, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y la vacunación contra este coronavirus y otros patógenos son los métodos más eficaces comprobados por los científicos mundiales. También en este tiempo, los países han variado en la aplicación de las medidas de salud pública. De acuerdo a un estudio internacional, se señala que para mantener bajo control la propagación del virus, algunas naciones hicieron de forma agresiva y detener la propagación del virus. Otras se basaron en la supresión del virus y algunas intentaron mitigar solo los peores impactos.
Sin embargo, si hubiera uniformidad en los criterios de salud pública y epidemiología, ahorita el mundo no estuviera viviendo una crisis pandémica prolongada. Y de no actuar y visualizar la estrategia en conjunto, existe el riesgo de que surjan otros nuevos virus y altamente infecciosos que podrían surgir en cualquier momento. En la actual pandemia COVID-19, para llegar a niveles bajos de contagios y muerte, al parecer está lejos de proyectarse. Este panorama ha sido, advierten expertos, la peor crisis combinada de salud y socioeconómica y una catástrofe en todos los sectores. La salud y el bienestar social está en riesgo ante posibles amenazas pandémicas que podrían también ser endémicas con graves secuelas en cada etapa de la vida humana. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez recuerda la importancia de estar vacunados para irle cerrando la puerta a la transmisión del virus SARS-CoV-2. Las personas que no están vacunadas transmiten con mayor intensidad el virus que las personas que están vacunadas. La razón es, la persona que está vacunada puede entrar en contacto con el virus, pero de forma muy rápida su sistema inmune lograr evitar que ese virus esté entrando a las células que va a infectar y por lo tanto al no entrar a las células que infecta no se reproduce con tanta velocidad y con la intensidad que en cambio una persona no vacunada sí penetra el virus a la célula que infecta, se reproduce, genera más partículas virales y entonces la carga viral de los no vacunados es más alta que la carga viral en las vías respiratorias que tienen las personas sí vacunadas. Esa es la gran diferencia y al tener mayor carga viral las personas no vacunadas transmiten más eficientemente la enfermedad y transmiten un inóculo viral más alto, lo cual puede representar un riesgo para el que se contagia. Esa es la razón. Claro, y que lo hemos expresado, usted lo ha detallado, doctor, en algunos otros programas. Las vacunas, lamentablemente hasta ahora ninguna en el mundo y ninguna en la historia es 100% efectiva desde el punto de vista de protección, es decir, siempre hay un porcentaje en el que estamos expuestos a contagiarnos de virus o bacterias. Sí, efectivamente, y la vacuna no es una barrera externa que evite que un determinado patógeno llegue al organismo. La vacuna genera una respuesta inmune y esa respuesta inmune es la que está alerta para un momento en el que entre un patógeno, inmediatamente actuar en contra del mismo, en contra de su penetración y reproducción en los diferentes órganos, sistemas, tejidos corporales. Entonces, en todas las vacunas se puede dar el caso de que una persona sí se infecte por el patógeno para el que se generó la vacuna, pero que no se desarrolle la enfermedad. Esa es la clave, claro. Es la manera en la que funcionan las vacunas. Existen varios métodos para detectar lo que conocemos como mutaciones en un determinado patógeno, en este caso el virus SARS-CoV-2. Por principio de cuentas, es fundamental comentarles que las variantes que se han reportado en el mundo dependen de mutaciones que se generan no en todo el virus, sino solamente en una partícula del virus, que es la que abre la puerta para iniciar la infección. Esa partícula es la de la superficie, también conocida como espícula o proteína espicular. Bueno, ahí es en donde ocurren mutaciones de relevancia para que ocurra una infección con mayor intensidad, etc. En esa proteína se puede ya sea desglosar completamente la estructura de la proteína o se puede ir directamente a la búsqueda de esas mutaciones en diferentes regiones y por ese motivo es más rápida la detección
de dichas mutaciones. Si se tuviera que hacer el desglose genético de toda la partícula viral, efectivamente tiene razón quien nos hace la pregunta, no sería tan rápida la detección. A eso se le conoce como secuenciación completa del genoma. Para las variantes habitualmente no se hace una secuenciación completa del genoma. Se hace, digamos que, una menor secuenciación exclusivamente de esa proteína espicular para detectar esas mutaciones. Claro, y también hay que decir, doctor, que una vez que se han identificado, hay una vigilancia epidemiológica también, hay equipos que están tomando muestras aleatorias o revisando muestras aleatorias para ver qué tanto están circulando estas nuevas variantes, doctor. Efectivamente, y al conocer ya en dónde está la mutación, por ejemplo, de la variante Delta, ya luego se desarrollan exámenes de laboratorio específicos para ir y buscar esa mutación o para buscar las varias mutaciones que son características de las variantes que se van describiendo en el mundo, la alfa, la beta, la gamma, la delta plus, etcétera, lambda, kappa, etcétera. Hay muchas variantes ya detectadas. Entonces, luego se generan estos métodos de laboratorio para detección más rápida y de esa forma, como bien lo señalas, Belén, tener esa vigilancia virológica, epidemiológica, porque por ejemplo en México se han detectado prácticamente todas las variantes, claro que en diferentes porcentajes comparativamente con otros países y regiones en el mundo. En México hay menos variante gamma que en Brasil, menos variante beta que en Sudáfrica, menos variante delta que en Europa y la India, pero hay todas las variantes. Es más, uno de los últimos estudios de detección de variantes en México ha sugerido que la variante predominante en los últimos meses ha sido la delta, incluso en México. Hasta hace un mes aproximadamente no se habían hecho búsquedas tan extensas, por ejemplo en México, de variantes. Se habían analizado aproximadamente 20,000 muestras para de alguna manera detectar qué variantes estaban circulando. Tampoco es que en cada paciente tenga importancia definir qué variante es. Es un asunto de vigilancia epidemiológica para ver proyecciones que pudieran generarse en el futuro. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Todavía nos queda un largo camino por recorrer en esta epidemia de COVID-19, dicen los expertos, y lejos estamos todavía de que se considere una enfermedad endémica. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud no ha declarado a la COVID-19 como una enfermedad endémica, es decir, que esté presente ya como una enfermedad más, los científicos consideran que continuará circulando entre la población de manera más predecible. Con el tiempo, la enfermedad podría volverse más similar a enfermedades de rutina como la influenza o los resfriados comunes, que son menos destructivos y mortales de lo que es ahora la COVID-19, dicen virólogos y epidemiólogos. La presencia a largo plazo del virus en la sociedad depende de factores como la inmunización colectiva, ya sea por la propia enfermedad o por la vacunación. Todo depende de cómo sigue evolucionando, afirman los expertos en salud pública y enfermedades infecciosas. Una enfermedad es endémica cuando tiene una presencia constante en una población, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Las enfermedades endémicas también siguen patrones predecibles y ocurren en un nivel de referencia esperado, dijo la agencia, por lo que todavía no puede considerarse la COVID como una enfermedad endémica, ya que aún no es predecible
impredecible, ya que siguen presentándose diversos síntomas y secuelas diferentes y en mucha variedad de tiempo. Una enfermedad es endémica cuando existe en un nivel inicial predecible, mientras que una epidemia ocurre cuando hay un aumento repentino e inesperado de casos. Una pandemia es una epidemia que se generaliza en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud dijo en marzo de 2020 que la propagación del virus que causa COVID-19 había alcanzado niveles pandémicos. Los expertos en enfermedades infecciosas afirman que la erradicación del SARS-CoV-2, reduciéndolo permanentemente a 0 casos en todo el mundo, por el momento no será posible, ni a mediano plazo, al menos en el futuro previsible. La viruela es la única enfermedad humana que se erradicó a nivel mundial, un logro que requirió una exhaustiva campaña de vigilancia y vacunación, informó Rocío López Fonseca. Para el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, el panorama que se vive en los países europeos resulta preocupante ante el aumento de casos y hospitalizaciones, mientras que en las naciones de América Latina y el Caribe la incidencia va a la baja. Es impresionante, 4,000 nuevos casos en un solo día en la región. Recordemos que para cuando se tuvo la primera ola, a nivel mundial, el número de fallecimientos estaba más o menos en ese orden, de entre los 4,000 y los 8,000 fallecimientos diarios. Y claro que ya era alarmante. Ahora concentra esa cantidad para una sola región, para Europa, preocupante. Y además países como Alemania, como Rusia, como ayer lo comentábamos, Austria, que teniendo menos de 10 millones de habitantes, esté teniendo hasta 10,000 nuevos casos en un solo día. 15,000. 15,000, ¿verdad? Y el caso de Alemania, 35,000, también siendo un país que creo que tiene alrededor de 30 millones de habitantes. 30 y pocos más millones creo. De habitantes. El caso de Rusia, bueno, es un país con mucho más número de habitantes, pero hasta 35,000 nuevos casos en un solo día. Entonces, Europa está viviendo con mucha intensidad este fenómeno. Ya no se esperaba que se tuviera tanto impacto. Lo que se esperaba era que las diferentes regiones tuviéramos nuevos brotes, pero no de tanta intensidad. Si uno revisa, y hago la invitación a quienes nos escuchan, a que, por ejemplo, en una página muy interesante en la web, en donde está información de la Universidad de Johns Hopkins, pero que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, se pueda accesar a una gráfica que es el número de contagios diarios por regiones en el mundo, y ahí vamos a poder ver cómo para el caso de Latinoamérica y el Caribe, a la baja, como tendencia muy clara en los últimos 2 o 3 meses, pero vamos a poder observar que la mayor parte de los países en el mundo o se mantienen o van a la baja, mientras que Europa tiene una curva ascendente impresionante. Está de forma muy gráfica en esa publicación. Y pues lo otro que preocupa es que a pesar de lo que están viviendo, sigue existiendo tanta reticencia a la utilización de medidas de protección, vacuna, y esas movilizaciones, esas manifestaciones, que en sí la propia manifestación representa un riesgo de transmisión de la enfermedad. Todavía no es tiempo de hacer una predicción de lo que podría ser el fin de la pandemia. La OMS, a través de su director, ha dicho que no va a ocurrir, por lo menos durante el primer trimestre del 2022, una declaratoria de fin de la pandemia. Y con lo que estamos viendo, es posible que esto se alargue a un periodo más largo, mayor. En ese sentido, fíjate, Belén, existen también algunos análisis de proyección
que a través de modelos matemáticos bayesianos, que son los que ayudan a hacer estas predicciones, en la Universidad de Washington, específicamente en la página de Datos en Salud de la Universidad de Washington, podemos ver como si, por ejemplo, en el escenario del día de hoy, en México, se perdieran las medidas de protección como el uso universal de cubrebocas, para el mes de marzo próximo estaríamos teniendo otra ola importante de pandemia, pero además estaríamos llegando posiblemente a algo así como 600,000 fallecimientos. En estos momentos estamos cercanos a 300,000 fallecimientos. Entonces, estaría duplicándose el número de fallecimientos, aún con todas las variables que tenemos identificadas en este momento, que son vacunación, en un porcentaje, si tú quieres, moderado, 51% de población mexicana con esquema completo de vacunación, 61% con al menos una dosis, y aún considerando que durante estos periodos previos se estuvo teniendo más o menos cuidado con las medidas de protección. Si para diciembre, fiestas decembrinas, se pierde esta disciplina, podemos estarnos viendo en marzo con cerca del doble de fallecimientos respecto de los que hemos tenido a lo largo de la pandemia de declaratoria año y medio en México, ¿no? Alemania corre el riesgo de convertirse en el próximo epicentro de la pandemia de COVID-19 a casi 2 años de que se registró el primer caso, y es que en los últimos días han alcanzado cifras récord de contagios. Clara Palma, corresponsal de la agencia EFE en Alemania, nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La incidencia acumulada sumó en Alemania este lunes otro nuevo pico, con 386,5 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes en 7 días, mientras la tasa insuficiente de vacunación del 68% abre el debate sobre la obligatoriedad del pinchazo. La incidencia está subiendo rápidamente, 372,7 ayer, 303 hace una semana y 95,1 hace un mes. Las autoridades sanitarias notificaron 30.643 nuevas infecciones en 24 horas y 62 muertos. Entre tanto, la cifra de casos activos se dispara a 637.200, según datos del Instituto Robert Koch de Virología, actualizados la pasada madrugada. La tasa acumulada de ingresos en 7 días se sitúa actualmente en 5,34 y la ocupación en las UCIs de pacientes con COVID-19 es del 15,3% de camas disponibles en las unidades de críticos. Sin embargo, la tasa de vacunación en Alemania sigue siendo de las más bajas de Europa, con apenas un 70,5% de la población vacunada, el 68% con la pauta completa. Esto ha abierto el debate sobre una posible obligatoriedad. En declaraciones a la cadena pública ZDF, el presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, subrayó la importancia de vacunar al máximo número de personas, también de administrar la dosis de refuerzo a aquellos inmunizados ya con la pauta completa. No obstante, se mostró más contenido en lo que respecta a la obligatoriedad de la vacuna, que debería ser estudiada como último recurso, agregó. El titular de Sanidad alemán en funciones, Jens Spahn, realizó declaraciones muy contundentes este lunes. Así, alertó de que al final del invierno los alemanes estarán vacunados, sanados o muertos, en un mensaje directo a la población para que se ponga la vacuna contra la COVID, quien no lo haya hecho ya. Con la variante Delta esto es muy probable. Por eso insistimos tanto en recomendar la vacuna, agregó. Reportó desde Alemania para el programa Coronavirus la Pandemia, Clara Palma. Europa dice que son las personas no vacunadas las que han impulsado esta cuarta ola de COVID-19 en el viejo continente. Europa está siendo azotada por una nueva ola de la pandemia, impulsada esta vez por los no vacunados. Es la advertencia lanzada por Bruselas tras semanas de cifras récord en varios países. Alemania es uno de ellos. Muchos de los mercadillos navideños han cerrado, en otros no se permite el acceso a los no vacunados. Austria no quiere quedarse sin Navidad, por lo que este lunes comenzaba un nuevo confinamiento. La UE trata de coordinarse. La comisaria de Salud ha defendido las vacunas, asegurando que siguen siendo un arma clave en nuestro arsenal.
Numerosas personas en toda la UE, jóvenes y mayores, estarían en una situación de salud mucho peor, de no ser por el despliegue récord de los programas de vacunación contra la COVID-19. Pero ahora nos enfrentamos a una pandemia impulsada principalmente por los no vacunados. Por desgracia, el aumento en las cifras está alimentando las dudas sobre las vacunas y todos tenemos que tomar una posición firme contra esto. La República Checa y Eslovaquia están actualmente en cabeza en todo el mundo respecto a la incidencia de contagio, con más de 1.200 y más de 900 respectivamente. Eslovaquia ha empezado un confinamiento parcial para los no vacunados y el gobierno considera seguir el ejemplo de Austria, donde la vacuna contra la COVID-19 será obligatoria a partir de febrero, una medida que de momento no baraja la República Checa. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más noticias. Una nueva investigación revela que el primer caso de COVID-19 en el mundo podría haber sido el de una mujer pescadora. La revista Science publica un nuevo estudio sobre el posible origen del SARS-CoV-2. Se trata del investigador Michael Warberry, experto en evolución de virus de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, quien ha revelado el posible primer caso conocido de COVID-19, una pescadera del mercado mayorista de mariscos de Guanan, en Wuhan, China. En el texto se explica que al investigar los registros sanitarios y los datos genómicos y epidemiológicos de los primeros días de la COVID-19, el científico estadounidense elaboró una imagen detallada de los primeros acontecimientos que desembocaron en esta pandemia mundial. De acuerdo con su análisis, esta vendedora de mariscos enfermó de COVID-19 el 11 de diciembre e informó ese mismo día a las autoridades de varios posibles casos de COVID-19 en clínicas y hospitales que estaban cerca del mercado de Guanan. Sin embargo, el científico descubrió una discrepancia en el informe de China y la Organización Mundial de la Salud sobre el origen de la pandemia. Según este documento, un paciente sin conexión con el mercado había sido considerado el caso más temprano conocido de COVID-19, al haber presentado síntomas el 8 de diciembre de 2019, pero este nuevo estudio ha evidenciado que ese paciente en realidad no presentó los síntomas hasta una semana después, el 16 de diciembre de 2019, lo que cambia drásticamente el cuadro presentado por el informe de China y la OMS, y hace que esta pescadera de Guanan se convierta en el primer caso conocido y confirmado. El análisis metódico de este investigador aporta pruebas que disipan la teoría de que el virus se filtró desde un laboratorio de investigación. Warberry considera de hecho que la fuente más probable del origen del coronavirus es el mercado de Guanan. Este nuevo estudio detalla que en el mercado de Guanan y en otros 3 mercados de animales vivos de Wuhan se vendían mamíferos vivos susceptibles de contraer coronavirus, incluidos perros mapaches, inmediatamente antes de la pandemia. Igualmente informa que durante el primer brote de SARS se encontraron virus similares al coronavirus en perros mapaches, lo que se vio facilitado por las interacciones entre animales y humanos en los mercados de animales vivos de China, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que a casi 2 años de que inició esta pandemia en el mundo se tiene poca claridad de cómo y dónde se desarrolló este virus. Una publicación muy significativa en Science que da evidencia de que los primeros casos fueron antes de la última semana de diciembre, como se pensaba al inicio. Pero además existen algunas otras evidencias de que fue en el mes de noviembre cuando se presentó un caso hospitalizado grave con todas las características clínicas de COVID-19, en donde se descartaron otros patógenos respiratorios, múltiples patógenos respiratorios, y en el que la evidencia por imagen tomográfica, etcétera, sugiere fuertemente que se trató de un caso de COVID grave. Luego
esta publicación de Science de la que hace referencia Rocío nos centra de nueva cuenta a el origen, digamos, de localización geográfica, que es la ciudad de Wuhan, y más específicamente el mercado de Huanan, que efectivamente son mercados en China en donde se venden especies vivas. Frecuentemente ahí mismo se sacrifican para el consumo. Recordarás que se habló mucho de que había consumo de carne de murciélago, platillos, etcétera. Eso parece ser un mito, parece ser algo no confirmado, pero sí el hecho de que algunos productos de mar podrían haberse contaminado con este virus, pero probablemente después de la infección con una especie animal diferente, como el caso de pangolín, o por ejemplo como el caso de mapaches, etcétera, que también se sacrifican en esos mercados mojados, así se les conoce. Entonces, todo orienta a que es esa ciudad y específicamente ese mercado, un mercado municipal, Huanan, en Wuhan, en donde se generan los primeros casos. Porque hay otra publicación, esta es muy de inicio de la pandemia, publicada en enero precisamente del 2020, cuando ni siquiera había sido declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Eso ocurrió hasta marzo, en donde estos pacientes iniciales reportados graves, hospitalizados en diferentes hospitales en Wuhan, tenían como común denominador que habían tenido contacto en ese mercado de alguna naturaleza, o eran comerciantes que trabajaban en el mercado de Huanan en Wuhan, o eran consumidores que estuvieron ahí días previos comprando, consumiendo, etcétera. El 95% de esa primer casuística, que fue una casuística de 99 personas, publicada en la revista Llama, sugiere que la mayor parte de pacientes que aparecen en esa publicación tuvieron contacto en ese mercado. Entonces, eso va descartando la posibilidad de que en algún laboratorio se hubiera tenido manipulación de algún coronavirus, por ejemplo de SARS, porque este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, el responsable de COVID, se parece más al SARS del 2003 que al MERS. Se parece genómicamente hablando en un 85%, tiene homología genómica, 85%. Entonces, todas esas evidencias epidemiológicas de que esa primer casuística, casi todos habían estado en el mercado previamente, va descartando la posibilidad de que haya sido un laboratorio el origen. Y también, aunque no está publicado abiertamente, porque supongo que son motivo de seguridad en la investigación, en tanto no se concluya y se publique definitivamente por la Organización Mundial de la Salud, pero no parece haber evidencia de que la OMS haya encontrado algún laboratorio en donde se hubiera venido trabajando coronavirus en Wuhan y a partir del cual haya surgido diseminación. Tú me preguntabas cómo podría ocurrir una situación así. Podría ocurrir accidentalmente, por ejemplo.
Los laboratorios que trabajan virus habitualmente tienen niveles de seguridad 3 o 4. ¿Qué son los niveles de seguridad en los laboratorios? Bueno, depende de lo que trabajas en el interior de un laboratorio, es el nivel de seguridad que tienen las instalaciones. Y por ejemplo, algunos virus se tienen que trabajar en laboratorios de seguridad 4. La más extrema seguridad, como por ejemplo el virus de la rabia, no se puede trabajar en un laboratorio de baja seguridad, como tampoco los virus tipo ébola o el virus Marburg, que son virus de muy alta letalidad y transmisión. ¿Cómo son esos laboratorios? Bueno, esos laboratorios tienen por principio de cuentas varias, llamémosle exclusas, a través de las cuales entran las personas que trabajan en el laboratorio. En cada una de las secciones que van accediendo tienen sistemas de desinfección, por supuesto llevan equipo de protección extremo y sobre todo al salir tienen esos sistemas de desinfección a través de sustancias químicas que permiten que al final de las exclusas ellos hayan salido libres de cualquier infección. Que si pueden ocurrir accidentes de alguna naturaleza, puede ocurrir, pero es muy poco probable, precisamente por el nivel de seguridad de esos laboratorios. Si, por ejemplo, los médicos para protegernos cuando atendemos pacientes con COVID utilizamos cubrebocas de alta eficiencia o utilizamos todo lo que utilizamos de equipo de protección personal, no, en los laboratorios de esa naturaleza son equipos de más alta protección aún. Entonces, es difícil que accidentalmente salga un virus de algún laboratorio de esa naturaleza. Por ejemplo, el laboratorio de virología del Instituto Pasteur en París, yo lo conozco, son medidas impresionantes. Ellos todavía trabajan virus de la rabia. Recordemos que desde Luis Pasteur en vida, una de sus líneas de investigación fue el virus de la rabia. Bueno, sí. Ese historial se mantiene en la actualidad en el Instituto Pasteur. Y al conocer este tipo de laboratorios dices, no, definitivamente de manera accidental no se sale nada de ahí. Y de igual manera, Belén, no hay evidencia de que de forma deliberada haya salido algo de algún laboratorio o se haya manipulado genéticamente algo en un laboratorio. No hay evidencia científica por el momento. Europa es hasta ahora la única región donde crecen los casos de COVID-19 en el mundo. Está en riesgo muy alto en las próximas semanas. La pandemia sigue fuera de control en la República Checa, que va de récord en récord. En las últimas 24 horas ha contabilizado cerca de 26.000 nuevos casos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. El gobierno checo ha rechazado decretar un confinamiento, dejando la elección a las autoridades regionales. La semana pasada la situación era tal que solo se vacunó a un paciente de cada 9 y ahora nadie está vacunado. Así que desde mi punto de vista estas cifras muestran claramente el impacto de la vacunación en el destino de los pacientes. La República Checa está entre los 4 países con una incidencia superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes, junto a Eslovaquia, Austria y Eslovenia. En Alemania la incidencia superaba los 400 y registraba casi 67.000 nuevos contagios en 24 horas. Esta semana superará los 100.000 muertos. Europa concentra 2/3 de los casos globales de COVID y es la única región del mundo donde aumentan, un 11% la semana pasada. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha advertido de un riesgo muy alto en las próximas semanas, alentando a la vacunación y la dosis de refuerzo para los mayores de 40 años y las personas vulnerables, iniciativa que apoya la presidenta de la Comisión Europea. Una pausa, la última, regresamos.
¿Cuáles son los retos que aún nos queda por superar en esta pandemia de COVID-19? Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos lo cuenta. El Comité de Emergencias, convocado por la Organización Mundial de la Salud, expresó su preocupación por los retos a los que se enfrentan las diferentes regiones ante el paso y permanencia de la pandemia por la COVID. Preocupa sobremanera, explicaron en el comité, la región de África, para responder a la pandemia de COVID-19, en particular, el acceso a suficientes vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos, así como la recopilación, el análisis y la notificación de datos epidemiológicos y de laboratorio de calidad, incluidos los datos de secuenciación genómica, necesarios para monitorear la evolución de la pandemia de COVID-19. El comité instó a que la región y sus estados miembros dispongan de recursos, capacidades y apoyo técnico adecuados para reforzar sus esfuerzos de vigilancia y respuesta. El comité agradeció a la OMS su liderazgo en la coordinación de la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19 y su continuo esfuerzo y apoyo a los estados partes en la presentación de información sobre la aplicación de las recomendaciones temporales. El comité destacó la necesidad de que la sede de la OMS, las oficinas regionales y las oficinas en los países sigan apoyando a los estados partes en la aplicación de las recomendaciones temporales y la presentación de informes al respecto. El comité reconoció la importancia de la coordinación continua por parte de la OMS de las agendas de investigación a corto, medio y largo plazo para abordar las lagunas de conocimiento y responder a la evolución de la pandemia. Es necesario seguir investigando los aspectos de una sola salud del SARS-CoV-2, las herramientas y los dispositivos médicos, como mascarillas y respiradores reutilizables, y las vacunas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos de próxima generación para el control a largo plazo de la pandemia. Además, es necesario investigar para comprender el impacto atribuible de las medidas sociales y de la salud pública individuales y combinadas en el contexto de la evolución de la pandemia, incluidos los aspectos relacionados con las variantes, la inmunidad del huésped frente a la infección natural y la inmunidad derivada de las vacunas, mejorar la vigilancia del SARS-CoV-2 y seguir informando a la OMS para permitir la rápida identificación, el seguimiento y la evaluación de las variantes, así como el seguimiento continuo de la evolución de la pandemia y su control. Ante el desafío que se enfrentan los ancianos, se alienta a los estados a que refuercen sus sistemas de vigilancia, aplicando un enfoque de doble vertiente para los eventos agudos y las estrategias de vigilancia molecular, en particular, utilizando en tiempo oportuno datos de vigilancia genómica representativos. Los estados parte deberían aprovechar las redes nacionales, regionales y mundiales existentes, como el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe, para la vigilancia del SARS-CoV-2. También exhortan a mantener los servicios de salud esenciales con suficiente financiación, suministros y recursos humanos, fortalecer los sistemas de salud para hacer frente a las repercusiones de la pandemia en la salud mental de adultos y niños, los brotes de enfermedades concurrentes y otras emergencias, sin descuidar el tratamiento de las enfermedades crónicas, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona las consecuencias que han tenido los rebrotes de COVID-19 en la economía de los países. El rebrote que ha tenido la enfermedad en diversas regiones afecta económicamente también. En estos momentos en que Europa vive uno de sus peores momentos en relación a COVID-19, impresionante. Todavía la semana pasada eran alrededor de 35,000 nuevos casos en Alemania en un día, pero ayer y antier 60,000 nuevos casos en un día es impresionante. Solo por citar un ejemplo, Austria, Italia, Francia y algunos países alrededor de Croacia también. Eslovaquia, que anuncia un cierre de 2 semanas. Sí, Rusia. Bueno, creo que eso, pero además el anuncio del cierre de fronteras, particularmente de vuelos procedentes de Sudáfrica o de África, que todo eso genera mucho impacto económico a una determinada región. La toma de una decisión de ese tamaño pues es difícil seguramente por el impacto económico, pero también hay que considerar que si la presencia de una nueva variante va a perpetuar o por lo menos prolongar durante algún tiempo la presencia de la enfermedad, pues son decisiones que se deben tomar
y mientras más oportunas mejor, Belén. Claro. Dicen los especialistas que esta nueva variante que se perfila para ser bautizada con la letra griega Ni, tiene más de 30 mutaciones. Doctor, ¿esto qué significa? ¿Qué implica? Bueno, puede haber casos en donde muy pocas mutaciones generan mucho impacto. No necesariamente mientras más mutaciones, mayor gravedad o mayor transmisión de la enfermedad. Mientras hay mutaciones de mucho impacto, hay otras que pueden ser no tan relevantes, vamos. Entonces, lo que se tiene que investigar, y lo voy a tratar de explicar de manera muy sencilla, primero en el laboratorio. En el laboratorio se investiga, por ejemplo, el suero de personas que recibieron una determinada vacuna y en donde existen ciertos anticuerpos neutralizantes contra el virus. Se genera una estrategia molecular para identificar cuál es la capacidad neutralizante de ese suero de alguien vacunado contra este virus, esta nueva variante. Y se compara con otras variantes y se compara con la cepa original. Se hace medición de algo que se llama índice de inhibición de crecimiento viral. Y ahí se obtienen los resultados de cuánto fue capaz este suero que contiene anticuerpos de inhibir a esta nueva variante. Esa es una forma de determinar que la vacuna en cuestión está funcionando adecuadamente contra esa variante. Pero, ¿qué tal que el resultado fuera de poca inhibición de ese virus, de esa carga viral en el laboratorio? Eso sería tremendo, sería muy preocupante, porque entonces estaríamos hablando de una alta posibilidad de evasión de esta nueva variante de la respuesta inmune generada por una vacuna. Eso es por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista epidemiológico, lo que se estudia es, recuerdas, el número básico de reproducción. Es decir, una persona infectada con esta nueva variante, ¿a cuántas probablemente infectó? El número básico de reproducción de la cepa original de Wuhan era de 2.5. Entonces, cuando se estudió, por ejemplo, la británica, que es la cepa alfa o variante alfa, se encontró que esta tenía capacidad para generar infección hasta 2 veces más de lo que generaba la cepa original. Y la delta, hasta 3 veces más capacidad de transmisión respecto de la cepa original. Entonces, eso es lo que también se estudia desde el punto de vista epidemiológico. Y lo que se estudia desde el punto de vista clínico es, ¿esta variante lleva a más personas al hospital? ¿Esta variante lleva a más personas a necesidad de intubación endotraqueal? ¿Esta variante lleva a más letalidad o a más mortalidad? Todo eso es lo que se tiene que estudiar de una determinada variante. Por ahora no hay síntomas, digamos, específicos de variante. La sintomatología sigue siendo similar en la mayor parte de las variantes. En alguna de ellas se ha sugerido mayor letalidad y mayor gravedad, como por ejemplo fue el caso de la variante alfa, la variante británica. En esa variante sí se determinó esa posibilidad. Vamos a Colombia con nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga.
Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes allá en México. Ya estamos preparados para contarles el avance de la pandemia en territorio colombiano y también las actuaciones de las autoridades para tratar de contener la expansión del virus en esta zona del continente. Estamos listos para contarles cuál es la situación con relación a la pandemia. En esta zona de Latinoamérica se reportaron en las últimas horas 2.500 nuevos casos positivos de COVID-19 y 48 muertes en total de infecciones y fallecimientos. Es histórico y la pandemia deja alrededor de 5.055.253 casos y 128.023 muertos. Colombia analizó en las últimas horas 51.221 pruebas, 23.538 de PCR y 28.383 de antígenos. Actualmente el país tiene 4.895.931 casos recuperados del virus, mientras que 5.615 siguen activos. La zona céntrica y la zona norte hacia el Mar Caribe son los sectores que más reportan casos de coronavirus en territorio colombiano. En el último reporte también se indica que se han distribuido cerca de 61 millones de dosis y esto busca la inmunidad de rebaño que tanto advierten las autoridades, esto para tratar de contener la pandemia, y se han aplicado 54.579.619 dosis. El número de personas totalmente inmunizadas con una sola dosis alcanzó los 23.848.815. A ustedes gracias por su sintonía. Continuaremos reportando los avances de la pandemia en territorio colombiano. Continúen ustedes en México. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus la Pandemia, este programa que a partir de hoy será semanal. Usted nos podrá seguir sintonizando los jueves en los horarios habituales y en su canal habitual. Hasta la próxima.